Bien amigos, buenas tardes, yo soy Gamey García y pues me da mucho gusto estar nuevamente con otra cápsula de San Cris TV, la televisión cultural en internet. Estamos en vivo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a través de la red Garrobo TV y bambuser.com diagonal Garrobo TV. Bien, pues como siempre, pues bueno, tenemos interesantes invitados. Hace un momento estuvimos con el maestro Antun Tom, que nos hablaba de la inauguración el próximo 23, martes 23 de octubre de 2012 a las 6 p.m. de su mural allí en el Teatro Hermanos Domínguez. Y bueno, ahora tenemos, como lo anunciamos hace un momento, al profesor Eduardo Araujo, experto en el tema de la cultura y la historia de la Isla del Encanto, de este país tan interesante que nos ha dejado durante tanto tiempo, pues ya, ¿cuántos años? Casi más de 50 años, ¿sí? De la Revolución Cubana, ¿sí? Desde el año Este, 59. del año 59, pues todo este legado para la humanidad de que, sobre todo de que las cosas se pueden hacer de una forma alternativa, diferente, más humana, ¿no? Pues bueno, ¿quién más para mencionarnos todo esto que nuestro amigo Eduardo Araujo? ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, Bienvenido. Gamay. Muy bien, gracias por darme nuevamente la oportunidad de participar acá con ustedes y de expresar muchas cosas relacionadas con la cultura de mi país. Claro. Eduardo, pues en una entrevista anterior nos estuviste contando un poquito de lo que era Cuba antes de la revolución, ¿sí? Y pues también yo quiero, antes que inicies, darle las gracias a nuestros amigos de Mexica Tour, www.mexicatours.com, que pues bueno, gracias a ellos, pues bueno, tenemos la oportunidad de tener, a adentrarnos a toda esta cultura de otros lugares a través de esta operadora turística. Pues Eduardo, cuéntanos un poquito acerca de esta isla, de este legado, como yo decía, para la humanidad que es Cuba. Sígueme ahí. Como habíamos quedado, nosotros íbamos a hablar sobre Cuba en dos etapas, una etapa pre-revolucionaria y una etapa después del triunfo de la revolución, Claro. por cuanto a partir de este triunfo de la revolución en Cuba sucedieron cambios trascendentales en la vida del cubano, en la cultura del cubano y pues, por ende debíamos dividir en dos etapas. Habíamos hablado en la entrevista anterior de la influencia de, de tres culturas, de la cultura de tres continentes, del continente africano, del continente europeo y del continente asiático. Se dice que Cuba es un crisol donde se funden estas tres culturas. Habíamos visto la influencia que tenía la cultura europea en el caso de los españoles, que colonizaron la isla, en el caso de los franceses, en cuanto al caso del continente africano, cuando se agotó la mano de obra indígena, trajeron esclavos africanos, se considera, les había dicho ya, que la cultura africana es una de las raíces, la primordial, de las tres raíces, la primordial es la cultura africana. Sin embargo, no habíamos hablado sobre la influencia que también tuvo en este caso específicamente el país de los Estados Unidos. Ya en el año 1898, ya los cubanos, que es el ejército cubano, el ejército Mambí, que se estaba enfrentando al ejército español por la independencia de Cuba, ya Cuba casi tenía la guerra ganada. Sin embargo, de forma inesperada, un acorazado norteamericano, el Maine, que se encontraba en Puerto Cubano, explotó y los americanos, el gobierno de Estados Unidos, intervino en la guerra entre Cuba y España. Ya el 1 de enero de 1899, oficialmente los Estados Unidos intervienen en Cuba y a partir de ahí comienza una nueva etapa en toda la cultura, en toda la vida de la nación cubana. En 1900, en 1902 se elige por primera vez un presidente cubano, Estrada Palma, y de ahí en adelante siguieron sucediendo una serie de presidentes que todos respondían a las exigencias de los intereses del gobierno norteamericano, eh, gobierno que traspasó a nuestro país, que traspoló a nuestro país gran parte también de su cultura, gran parte de sus aciertos y de sus errores. Todo esto estuvo sucediendo hasta el año 1959, cuando
el doctor Fidel Castro con un grupo de revolucionarios triunfan, hacen una revolución, triunfan y a partir de ahí comienzan a hacer cambios drásticos en la vida, en la cultura, en el sistema cubano. Habíamos dicho en la entrevista anterior que una de las manifestaciones culturales que más trascendencia tiene, que más se conoce a nivel mundial, es la música cubana. De la música cubana habíamos hablado ya del cha-cha-cha, del mambo, del danzón, del son y de cómo se conoce a nivel mundial. Pero solamente, aunque es la más importante, hay otras manifestaciones culturales que son que tienen renombre, como es por ejemplo la literatura cubana. En Cuba se escribió por primera vez un libro en 1608, que aunque no lo escribió un cubano, lo escribió Silvestre de Balboa, un canario. Él escribió la obra Espejo de Paciencia. Claro. Esa obra de renombre fue escrita en Cuba. Claro. Sin embargo, y pues con esto se convierte en uno de los lugares de Latinoamérica que por primera vez han escrito una obra, ¿no? Una obra de relevante importancia como es Espejo de Paciencia. Claro. Ya en el siglo XIX se comienzan a escribir algunos libros, en este caso por escritores cubanos, como fue Cirilo Villaverde. Hay una obra de Cirilo Villaverde que es Cecilia Valdés, así como Gertrudis Gómez de Avellaneda. Fueron escritores de renombre mundial que basaron sus libros sobre todo en temas abolicionistas. A partir de ahí, ya en Cuba comenzaron a surgir un grupo de escritores, un grupo de poetas, entre los que se encuentra Alejo Carpentier, se encuentra Nicolás Guillén, José Lezama Lima y nuestro héroe nacional José Martí, conocido claro, a nivel mundial por ser un gran escritor, un gran poeta. Claro. Eso en cuanto a la literatura. Ya a partir del triunfo de la revolución y específicamente en el año 1982 se comienza a realizar en Cuba la Feria Internacional del Libro. Es una feria donde anualmente se reúnen un grupo de escritores, de poetas, de autores que se mezclan con su público y debaten acerca de todo el proceso, de toda la literatura, de todas las obras que se han creado durante el año. En cuanto al cine, otra manifestación cultural, por primera vez en Cuba fue en el año 1897. En el año 1897, finales del siglo XIX, donde por primera vez se pasa una película en el país. Sin embargo, ya a principios del siglo XX se filma una película cubana que se llamó Simulacro de Incendio, una película que trataba sobre la vida de los bomberos en Cuba. A partir de ahí se filmaron algunas películas más bien de carácter melodramático. Ya con el triunfo de la revolución en el año 1959, una de las primeras transformaciones que hace Fidel es la creación del ICAI, que es el Instituto Cubano de Instituto Cubano de Cine y Televisión, el Instituto Cubano del Arte, ICAI, Instituto Cubano del Arte y el Cine. No recuerdo ahora bien el significado de la sigla. A partir de ahí ya se comienzan a filmar una serie de películas en Cuba, películas sobre todo al principio de la revolución, de tema político, y el cine cubano se fue dando a conocer en todo el mundo. De hecho, en la actualidad se creó en San Antonio de los Baños la Escuela Internacional de Cine y Televisión, escuela donde sobre todo muchas personas de los países de Latinoamérica van a formarse allá como cineastas, como directores. En cuanto a la religión, una de las partes culturales que más ha sufrido cambio con el triunfo de la revolución fue precisamente la religión. Con la llegada de los españoles trajeron su religión. En Cuba los aborígenes no tenían una religión muy afianzada, muy determinada. Ellos realizaban un grupo, ya habíamos hablado de los areitos, que eran algunas manifestaciones culturales
una trascendencia o con una base religiosa, pero bueno, no podemos hablar de que había una religión determinada como tal. Los españoles trajeron consigo la religión católica y a partir de ahí comienza a transformarse en este sentido la cultura cubana. Ya con la llegada de los esclavos africanos, trajeron también, habíamos dicho, su cultura, trajeron sus religiones, y una religión que tuvo mucha influencia es la religión yoruba. La religión yoruba que a partir de su sincretismo con el catolicismo, derivó en la llamada actualmente santería. La santería, la famosa santería. La santería es una de las religiones más difundidas en Cuba. Es una religión donde se habla de que cada persona tiene un santo que lo protege y que esta persona, para que el santo pueda protegerlo de lleno, debe realizar algunos rituales, algunos sacrificios, y que bueno, después de todos esos rituales ya esa persona puede darse como protegida. En esta religión de la santería existen algunos sacerdotes que son los denominados santeros, y existe una autoridad mayor que es el que se le llama babalao. ¿Cómo, perdón? El babalao. Babalao. El babalao es el sacerdote mayor. Claro. Y los sacerdotes intermedios son se le llaman los santeros. Entonces es una de las religiones más difundidas que tiene su raíz precisamente en la religión africana. Con el triunfo de la revolución, Fidel hizo algunos cambios económicos en el país, donde las compañías estadounidenses se vieron afectadas, y al verse afectadas, pues comenzaron a tener una posición hostil en contra de nuestro país, y Cuba se vio en la necesidad de adjuntarse a la entonces Unión Soviética, Claro, soviética con una ideología. A lo que era en ese entonces el bloque socialista, ¿no? El bloque socialista. Pero bueno, el bloque socialista estaba integrado por la Unión Soviética, Alemania, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, todo eso. Claro. Y Cuba se adjunta al bloque socialista, sobre todo con la Unión Soviética, en este caso con Rusia. Y porque, bueno, buscamos algún apoyo en ese sentido, ya que en cualquier momento, de hecho, fuimos invadidos en el año 61 con el apoyo del gobierno norteamericano. Ya en el año 1962 se da la crisis de los misiles, donde los rusos llevaron unos misiles a Cuba, se formó toda una situación tensa en ese sentido, y a partir de ahí, pues Cuba se vio en la necesidad de relacionarse mucho con los países de la Europa del Este, países que también comenzaron a introducir, comenzaron a influir en la cultura cubana. Claro. Mira, Eduardo, una pregunta, pues bueno, creo que es muy controversial, ¿no? En algunos sentidos la historia, sobre todo política de Cuba, ¿sí? Pero bueno, tú como cubano, bueno, te voy a hacer una pregunta indiscreta. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? O sea, ¿tú naciste antes o después de la revolución? Yo nací con la revolución, nací el 30 de noviembre de 1961, la revolución en el 61, o sea, prácticamente ya la revolución estaba revolución consumada incipiente cuando naciste, ¿sí? Pero, ¿qué hay en el modo de vida del cubano a pre y post revolución? ¿Cuál es el sentir del cubano en ese aspecto? Bueno, antes del triunfo de la revolución, vuelvo y te repito, nosotros vivíamos en una pseudo república donde el gobierno norteamericano era quien dictaba en Cuba todo lo que se podía y lo que no se podía hacer. Claro. Teníamos gobierno como fue el gobierno de Gerardo Machado, el gobierno de Pío Socarrás, incluso el primer gobierno que fue el de Estrada Palma, todos eran gobiernos entreguistas. En Cuba operaba la United Fruit Company, era de los norteamericanos, donde los norteamericanos sacaban nuestro azúcar, el azúcar de nuestra caña, la llevaban a Estados Unidos, la refinaban y nos las vendían a un precio mucho más barato. Las compañías eléctricas en Cuba eran norteamericanas, o sea, todas las empresas de importancia en Cuba eran norteamericanas. Mucho de lo que ocurre actualmente, ¿no? Yo creo que en la mayoría de países, de lo ¿no? que ocurre en muchos países de Latinoamérica. Sí.
Ya con el triunfo de la revolución, Fidel tomó muchas medidas, hizo una reforma agraria, algo muy importante que hizo Fidel fue la alfabetización que hizo en Cuba, donde elevó el nivel cultural, donde elevó el nivel de instrucción de todos los cubanos y donde Fidel hizo ver que los recursos naturales nuestros eran nuestros y que no tenían por qué sacarnos esos productos. Claro. No podemos decir que los Estados Unidos, todo lo que hizo los Estados Unidos fue malo en Cuba. Claro que no. Hubo muchas cosas también que nos beneficiaron. De hecho, cuando en 1899, cuando los Estados Unidos entran a Cuba, ellos tienen dos líneas de trabajo. La primera era recuperar al país de toda la guerra cubano-española, pero la segunda también era realizar un grupo de acciones que le facilitaran eh, o sea, aprovecharse de muchas cosas, de muchos recursos de nuestro país. Claro. Entonces, en realidad, antes del triunfo de la revolución, nuestro país era un país, uno más de Latinoamérica, sumido en la miseria, el analfabetismo, la corrupción, la insalubridad. A partir del triunfo de la revolución, se elevó el nivel cultural de los cubanos, mejoró la salud del pueblo cubano, o sea que la calidad de vida del cubano mejoró de forma significativa. No obstante, los norteamericanos, el gobierno de Estados Unidos, al ver todo eso que estaba pasando en el país, tomó su medida y lo primero que hizo fue poner un bloqueo. Bloqueo económico, que hasta el momento llevamos ya 50 y pico de años de bloqueo, se encuentra afectándonos en todos los sentidos, pero incluso a pesar de ese bloqueo, el pueblo cubano ha podido resistir, en un principio apoyado precisamente por los gobiernos de la Europa del Este. Claro, claro. Esta época de transición, cuando la caída del bloque socialista, ¿cómo se vivió en Cuba? ¿Cómo... Bueno, cuando cayó el bloque socialista, nosotros en realidad ha sido uno de los problemas, de los fallos que ha tenido el gobierno cubano. No nos encontramos preparados para enfrentar ese momento histórico y caímos en un periodo que se le llamó periodo especial, un periodo donde hubo escasez de todo, hubo escasez de comida, hubo escasez de jabón, hubo de todo, escasez de ropa, hubo escasez de todo, de alimentos. No obstante, poco a poco y con la certera dirección del gobierno cubano, del Partido Comunista, poco a poco hemos ido saliendo de este. Ya ahora con el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela, que lleva ya su tercer periodo, pues el gobierno de Venezuela nos ha ayudado mucho, sobre todo en el lío en el problema del petróleo. Claro. Nosotros no vimos sin ningún tipo de petróleo porque al caer el bloque socialista, todos los beneficios que nos daba la Unión Soviética ya se cayeron y tuvimos una etapa, unos cuantos años que fueron de grave crisis económica. Bueno, hablando un poquito más, ya habíamos hablado de la religión y quería señalar algo. Quería señalar que precisamente cuando nosotros nos acogemos a la ideología marxista-leninista, una ideología totalmente materialista, pues entonces la religión en Cuba un poco que se vio apartada. No podemos decir que fue perseguida, como plantean algunos, que la religión fue perseguida, en realidad no fue perseguida, pero sí de cierta manera hubo alguna discriminación para los religiosos, porque nuestra ideología pasó a partir de ahí a ser una ideología totalmente materialista, vuelvo repito. Claro, claro, y además, pues bueno, mencionando ahora sí que la famosa frase de Marx, que pues bueno, la religión es el opio de los pueblos, sí, puede malinterpretarse así, pero sin embargo creo que algo muy interesante es que la religión yoruba, esta religión que pues digamos es más, que tiene unas raíces más firmes dentro de la cultura y el pueblo cubano, ¿sí? Pues esta religión no se condenó. ¿O hubo algo de eso también? No, en realidad no creo que hayan sido condenados, claro, sino que de cierta manera a los religiosos un poco que se les limitaba, claro, a participar en algunas direcciones del país, direcciones administrativas. De hecho, en el Partido Comunista, el único partido que existe en Cuba,
no podían participar los religiosos. Ya con el transcurso de los años se fueron haciendo algunas reformas y eso, y en este momento sí los Sí religiosos se tienen puede, ok. participación en toda la vida, en todas las esferas de la vida del país. ¿Y esto ha, digamos, tenido algún impacto? Porque, bueno, el hecho de mantener un Estado laico, de hecho también aquí en México se habla mucho de eso, ¿sí? Pues bueno, es parte, digamos, de respetar la esencia, ¿sí? De la política real, ¿sí? Y pues muchas veces si se pasa por el espejo de la religión, de los conceptos espirituales, por decirlo así, pues se corre el riesgo de no ver con suficiente objetividad esto, ¿sí? ¿Ha habido algún cambio en esta transición que ha vivido Cuba respecto a la manera de ver la religión? Bueno, no creo que hayan habido cambios porque eh, aunque las personas ahora tienen más posibilidades de profesar su religión, porque en realidad, vuelvo y repito, de cierta manera, como existían ciertas restricciones, muchas personas querían profesar alguna religión y se veían limitados. Entonces, ahora Claro, en claro. realidad cualquiera puede profesar una religión y puede ser militante del Partido Comunista, puede ser un director de una empresa, etcétera, etcétera. Sin embargo, la preparación cultural, el nivel de instrucción que tiene el pueblo cubano no permite que haya que influya mucho en la vida del cubano el participar, el ser o no de una creencia religiosa determinada. Claro. Bueno, también quería hablar acerca de la pintura. La pintura. La pintura, la pintura cubana eh, en realidad empezó a desarrollarse después del triunfo de la revolución. De hecho, tenemos dos pintores de renombre mundial como son Wilfredo Bolán y René Portocarrero, además de otros, ¿no? Pero los demás renombre en Cuba son Wilfredo Bolán y René Portocarrero, que tienen obras de reconocimiento internacional. Quería también hablar un poquito, porque estamos cortos de tiempo, hablar acerca de la comida cubana. En la entrevista anterior quería hablarte algo sobre la comida cubana, sobre la variedad de la comida cubana. Eh, y bueno, expresar también que la comida cubana ha estado influenciada en gran medida, en este caso por la comida española. Ha sido una de las que más ha influido en la actual comida cubana. La española, un poco la africana y en una menor medida, pero de una forma significativa, la comida asiática, la comida china. Se hablaba de que en Cuba existen barrios chinos donde se puede degustar de este tipo de comida y donde el pueblo cubano ha ido incorporando algunas especies, alguna forma de cocinar a nuestra comida. Claro, incluso me hablabas de un barrio chino, ¿no? El En barrio chino, barrio bueno, chino en La Habana, sí. sí, hay un barrio chino, un barrio grande donde los chinos tienen ahí sus negocios y donde sobre todo los negocios son de restaurante de comida. Excelente. Nosotros tenemos dentro de las comidas más significativas, de más renombre cubana, tenemos el congrí, conocido también como Moros con cristianos, moro con ¿no? cristiano. Moros con cristianos. Sí. En la parte oriental le decimos congrí, en la parte occidental le decimos moro con cristiano. Es un arroz que se prepara con frijoles negros y lleva determinadas especies, un arroz que queda muy, muy sabroso. Tenemos la yuca, nosotros allá en Cuba se come mucha yuca, lo que la comemos diferente a como se come aquí en el pueblo mexicano. Aquí se come con dulce, allá comemos la yuca, le preparamos un mojo. El mojo es un aderezo que hacemos con naranja agria, con ajo, cebolla, pimienta y comemos la yuca hervida con eso. Tenemos el porco asado, sobre todo en las regiones orientales asamos el porco en una púa, se engancha el porco en una púa, se asa. Tenemos los tostones. Dentro de la comida tradicional cubana no pueden faltar los tostones. Tostones conocidos también como plátano puñetazo y que se conocen también en otras regiones de Latinoamérica como el patacón pisado. De hecho, hay una canción de Johnny Ventura por ahí que habla sobre el patacón pisado. El patacón pisado. El patacón pisado son los tostones, que es un plátano verde
que se fríe, se machaca y se vuelve a freír y Claro. queda como una tostada muy buena. Y lo interesante es que es un plátano verde, ¿verdad? Plátano Plátano verde. Eso Sí, vemos, por ejemplo, acá en el sur de México, algunas versiones de platanitos freídos y de alguna forma, pero nunca tiene el sabor como el tostón el cubano. tostón cubano, que de hecho el plátano verde, bien verde, un plátano que no ha comenzado a madurar todavía. Claro. Dentro de la bebida cubana, bueno, tenemos bebidas también de renombre mundial, bebidas conocidas como el mojito cubano, una El bebida mojito, de mucha sí, trascendencia. buenísimo, famosísimo. El daiquiri es una bebida cubana también. El cubanito, que es una bebida hecha con picante. El cubanito es parecido al Bloody Mary, Bloody Mary, ¿no? Sí, ¿sí? pero con ron, ¿no? Pero con ron y Sí. picante y esa. Ujú. Entonces eh, son bebidas que a través de los años han ido trascendiendo y que en estos momentos tenemos en Cuba la bodeguita del medio. El extranjero que vaya a Cuba y no llegue a la bodeguita del medio a degustar de un mojito cubano es como si no hubiera ido a Cuba, Claro. porque es algo significativo en nuestra esencia. Eh, Eduardo, aquí en México hay Bodeguita del Medio. ¿Es la misma cadena o Sí, es fiel a es lo que una es la bodega? franquicia, Es una franquicia. son franquicias que tiene la bodeguita del medio cubana, que hay aquí. De hecho, no solamente aquí en México, hay otros países donde hay bodeguita del medio. Claro. Mire, estoy recordando una bebida que yo alguna vez probé. No sé si me puedes contar algo de ella, que se llama, si mal no recuerdo, saoco. Ah, El saoco, sí, sí. delicioso. Recuerdo que es así como el coco molido con aguardiente, pero El, delicioso. el saoco es una bebida que se sirve dentro de un coco. Se prepara con el agua de coco, o sea, es ron con agua de coco y se sirve dentro del mismo coco. Ron blanco. Ron blanco. Ron blanco, se abre el coco, un poco de agua. Este coco, allá tenemos coco de agua y el que es el coco indio, se le llama así coco indio. Es el que más sirve porque es el que más cantidad de agua contiene. Se abre el coco, se le echa una cantidad determinada de ron, en dependencia del tamaño del coco y de la cantidad de agua que tenga. Se le echa limón y se sirve con un popote, con un absorbente, como le decimos allá en Cuba. Tenemos también la canchanchara que es preparada con aguardiente y miel. La canchanchara es una bebida que viene desde la guerra de los mambíes, del ejército mambí contra el ejército español. Cuando algún soldado mambí, algún soldado del ejército cubano caía herido, se le daba canchanchara. Era aguardiente con miel Para para poder, que ahora sí que operarlo, alivianarlo, ¿no? O sea, aliviar el dolor. que pudiera volver Sí. a Sí, sanar rápidamente, sí, a era tomar una forma energía, ¿no? como que de entumecerlo para paliar un poquito los efectos del dolor. Esa bebida ha ido trascendiendo, incluso ahora en Trinidad, una de los polos turísticos de Cuba. Cuando usted llega, lo primero que lo hacen es llevarlo a un lugar que se llama La Canchanchara, donde se le oferta allí una bebida a base de esto. Bueno, son las bebidas así de o sea, la de más renombre en Cuba. Algo que quería también, porque bueno, son varias, hablar sobre el idioma. Claro. El idioma cubano, bueno, cuando los españoles llegaron, los aborígenes tenían su idioma. Los aborígenes duraron solamente a partir de la llegada de los españoles más o menos 40 años. Y 40 años entonces es 40 años. lo que duraron en exterminarlos entonces, Exterminarlo. porque Ya a pues los eso, 40 años más o menos ya no quedaba un aborigen en Cuba, solamente quedaba la descendencia criolla. Después trajeron a los africanos y bueno. Y como en la mayoría de los países de América, nuestro idioma es el español. Sin embargo, también después del triunfo de la revolución, nuestro idioma cambió sustancialmente. mira, eso es interesante, Sí, eso sí no lo sabía. ¿Por qué? ¿Por qué ha cambiado el idioma, bueno, el castellano que se utiliza en o Cuba sea, a no, través de la no revolución? precisamente el idioma como tal, sino la forma de expresarse del cubano. Por ejemplo, un ejemplo rápido que me viene a la mente es que antes del triunfo de la revolución se usaba mucho la palabra don, Don. la palabra señor.
Ok, Ya como una después especie de respeto, de dirigirse sí, a una persona de determinada alcurnia, de respeto. claro, Ya y más que respeto, pues no sé, como una forma, supongo, de de doblegarse, ¿no? doblegarse. De decir el señor, el El don es señor, superior. el Dons, claro. Sí, claro. Ya con el triunfo de la revolución, donde una de las cosas que se trató de llevar es la igualdad entre todas las personas, ya el cubano empezó a tratarse de compañero. O sea, aunque te dirigiera a una persona que por su rango administrativo Ujú. fuera superior en ese sentido a ti, no había por qué decirle señor, compañero. Entonces, Compañero. es una forma y así, cosas como esa es la primera que, se, que se me ocurre. Claro, claro. Recuerdo ese término de compay, ¿no? Muy utilizado en Cuba, En ¿no? Cuba el compay viene por ahí de compañero. O Claro. sea, es una transición de compañero a esa palabra. El compañero en realidad, la palabra compañero en Rusia se utiliza la palabra tavaris. Tavares. Tavaris, tavaris en ruso significa compañero. Entonces nosotros un poco que estuvimos influenciados por toda esa forma de la cultura soviética, de la cultura rusa, incorporamos nosotros para dar a entender que había una igualdad entre el peón, entre el trabajador y el dirigente. Otra de las cosas que sufrió también cambio a partir del triunfo de la revolución fue la arquitectura cubana. Eh, ante el triunfo de la revolución, la arquitectura era una arquitectura suntuosa, con grandes palacios, etcétera. Ya a partir del triunfo de la revolución y con la, o sea, con la influencia que tuvo la Rusia, la Unión Soviética en nuestra cultura, se empezaron a construir edificios, pero edificios, podríamos decir, no de una forma bella, pero sí de una forma económica, por Ujú. cuanto se aprovechaba mucho el espacio. Claro, y supongo que de una forma funcional y menos ostentosa, Menos ¿no? ostentosa, más económica y donde se aprovechaba mucho más el espacio. De hecho, en La Habana, eh, se creó la colonia La Mar, una colonia inmensa de edificios, La Habana del Este, Pastorita, así mismo en Cienfuegos, en Santiago de Cuba existe el distrito José Martí, es una colonia inmensa llena de edificios que en realidad no están bonitos, pero que son edificios bastante operativos, Funcionales, funcionales. operativos. Entonces, por eso quería resaltar que a partir del triunfo de la revolución han existido muchos cambios en la forma de pensar del cubano, en la cultura del cubano, etcétera. Claro, claro. Y pues bueno, la verdad algo que me llama mucho la atención es este bloqueo, todas estas cuestiones que se hablan y cómo eso no ha detenido al pueblo cubano en su ascensión, en su productividad y en su desarrollo. Recuerdo también una película que yo vi hace mucho tiempo, que hablaba de la vida, cómo era antes de la revolución, clandestino, me parece que se llamaba clandestinos. ¿Es Sí, verdad que era tan fuerte, tan perseguida toda la sociedad cubana cuando, digamos, tenía ciertos detalles que el gobierno no estaba de acuerdo con ellos? sí, Clandestino es una película que muestra la vida de la clandestinidad, de los luchadores clandestinos que luchaban los revolucionarios, sobre todo estudiantes universitarios. El gobierno de Batista, sobre todo, ha sido uno de los gobiernos más sanguinarios que tuvo nuestro país. Un gobierno que ante la imposibilidad de mantenerse de una forma pasiva en el poder, por cuanto todo lo que estaban haciendo, pues se veía en la necesidad de masacrar al pueblo cubano. De hecho, en el año 1953, Fidel atacó el cuartel Moncada y la mayoría, el ataque al cuartel Moncada en realidad fue un fracaso por cuanto no se esperaba que estuviese pasando una guardia, se le llamaba la guardia cosaca. Ellos esperaban atacar el palacio por sorpresa, el cuartel Moncada por sorpresa, no pudo ser, y muchos de los asaltantes al Moncada fueron hechos prisioneros. Y después de ser hechos prisioneros, fueron masacrados, fueron asesinados. De hecho, se conoce la historia de Abel Santamaría, hermano de Aide Santamaría. Aide Santamaría fue una luchadora también. Abel Santamaría tenía los ojos verdes
y le sacaron los ojos a Abel Santamaría y le dijeron a Aide Santamaría que sí, que sí. O sea, si ella no confesaba muchas de las preguntas que le hacían, o sea, le enseñaron los ojos del hermano. Ella tuvo una actitud en ese momento valiente y dijo, bueno, si a mi hermano le sacaron los ojos y no habló, yo a mí que no me han hecho nada no tengo por qué hablar. Eso demuestra cómo el gobierno de Batista fue un gobierno sanguinario, y eso lo demuestra la película clandestina. Claro. Pues Eduardo, muchísimas gracias. Siempre son muy, muy interesantes estas conversaciones acerca de la cultura cubana. Y pues ahora quisiera para culminar, cerrar con broche de oro esta plática, que nos comentes sobre opciones para conocer Cuba y qué nos recomiendas, porque pues ahora sí que aquí lo importante es apreciar la verdadera cultura de este lugar, ¿no? Este es el acercamiento con las personas. Sígame, ya te expresaba en la entrevista anterior que nosotros estamos enfrascados en estos momentos en crear algunos paquetes turísticos a Cuba, paquetes que rompen los paquetes tradicionales que existen hasta el momento, donde en estos momentos los extranjeros que desean ir a Cuba se acogen a un paquete donde van para un hotel y eh, tienen ciertas actividades. Nosotros estamos buscando, y de hecho lo estamos realizando ya, estamos preparando algunos paquetes turísticos donde las personas que quieran conocer a Cuba en su esencia, que quieran conocer realmente cómo vive el pueblo cubano, pues tienen la posibilidad de dirigirse o de buscar un sitio web, sitio www.mexicatur.com, donde allí ya tenemos cierta información acerca de estos paquetes que estamos preparando. Mexicatur, que es una agencia de viajes de aquí de San Cristóbal de las Casas, donde precisamente en estos momentos yo me encuentro al frente de la preparación de esos paquetes para ofertarle a aquellas personas que quieran conocer Cuba, que quieran conocer exactamente cómo vive el pueblo cubano. En esos paquetes nosotros no pretendemos que las personas vivan en hoteles, ni mucho menos, sino que vivan en las casas de rentas cubanas, que coman en restaurantes cubanos denominados como paladar, donde verdaderamente se cocina la comida cubana. La deliciosa comida cubana, la verdad, porque ya hiciste que me diera hambre con los comentarios de esto del congrí, los tostones y todas estas delicias de la comida cubana, porque además, fíjate, también yo ahora quiero puntualizar de que la comida cubana utiliza mucho el cerdo, pero de una manera muy diferente, ¿no? Muy diferente a como se utiliza aquí en México o en otros lugares, y pues es delicioso. Definitivamente. Sí, de hecho la forma de preparar el cerdo, que es mayormente la carne que comemos en Cuba, la carne de res es bastante escasa en nuestro país, producto de muchas cosas que tienen que ver con el bloqueo, etcétera. Entonces, nos vemos la necesidad de criar incluso de forma familiar, criar los puercos para consumir su carne. Claro. Y entonces, también yo creo que es un poco la influencia española, ¿no? La influencia de la comida española, sí. Claro, que también, pues bueno, era parte de ese boicot contra el judaísmo, ¿no? Sí. O sea, porque un judío pues, no podía consumir cerdo y pues la cuestión era consumir mucho para poder determinar que el que no comía era el que era judío. Quién era judío y quién no era a partir del consumo no de cerdo. Sí, nosotros tuvimos mucho, te decía anteriormente que en cuanto a la comida, la gran influencia entre las tres raíces, la que más influencia tuvo fue la comida española. De hecho, lo que nosotros denominamos potajes, que son los potajes de frijoles, los potajes de garbanzo, los potajes de lenteja, tienen su descendencia española. Muchos de los condimentos también tienen que ver con la comida española. Nosotros utilizamos mucho el ajo, utilizamos mucho la cebolla, el pimiento morrón, la pimienta picante, el laurel, etc. Es lo que le da el toque a la comida cubana. Excelente, pues bueno, pues no queda más que invitar a nuestros amigos de San Cris TV a que visiten este sitio web que tenemos ahorita en pantalla, que ya mencionó Eduardo, pero se lo repito, www.mexicatours.com, y también, pues bueno, ponemos en pantalla el número telefónico gratuito, sin costo aquí en la República Mexicana, el 01800-838-7173. ¿Sale caro viajar a Cuba, Eduardo?
Bueno, el viaje a Cuba está en dependencia de la época, no solamente para Cuba, para los viajes a cualquier país, en las temporadas altas, sobre todo sale el costo del boleto de avión. Sin embargo, yo imagino que en la temporada baja, en estos momentos, los boletos estén alrededor de 3.000 y tanto de pesos, el boleto redondo, ida y regreso. 3.000 pesos. 3.000 y tanto, 3.000 y tanto saliendo desde Cancún. Ya los boletos saliendo de Ciudad México, que los dos aeropuertos que vuelan a Cuba son Ciudad México y Cancún. De México sale un poco más caro. La estancia en Cuba también va a depender del tiempo, por supuesto, del tiempo que quieran estar, del lugar que quieran ir, de las visitas que vayan a realizar. No obstante, en estas casas de renta de la cual hablamos, sale bastante barato el hospedaje. El hospedaje en una casa de renta viene saliendo más o menos 25, 30, 35 CUC. El CUC es la moneda cubana que le decimos chavito. Un chavito equivale a 15 pesos mexicanos. De ahí sacamos la conversión y podemos ver en cuánto saldría una noche en una casa. Claro, pero ¿con esto nos referimos al peso cubano o es, digamos, otro tipo No, de en Cuba de tenemos cambio? dos monedas. El peso cubano, el peso nacional, que es el peso que maneja la población, y el CUC o chavito, que es una moneda convertible. De hecho, el chavito en Cuba tiene más valor son medidas que se tomaron, tiene más valor que el dólar. En Cuba tratamos de que no entre el dólar por todos los problemas que tenemos con los Estados Unidos, entonces tratamos de que entre cualquier otra moneda, el euro, el peso mexicano. Un chavito equivale a 80 centavos dólares y equivale a 15 pesos mexicanos. Y la otra moneda, que es el peso cubano, un chavito equivale a 24 pesos cubanos. 24 pesos cubanos, ok. Entonces esta moneda de la que me hablas es la que se utiliza básicamente para que como extranjero, como turista, ¿sí? Puedas consumir artículos cubanos. Sí, Sí. exacto. O sea, si vas a un restaurante, por ejemplo, tienes que pagar en Q. No tienes que pagar. No necesariamente. Puedes pagar. De hecho, en Cuba existen las cadecas. Las cadecas son casas de cambio, Ajá. donde tú como extranjero llegas con el peso mexicano, puedes cambiarlo en CUC, pero si deseas esos CUC, puedes cambiarlo en moneda nacional. Puedes cambiarlo en moneda nacional. De hecho, hay extranjeros que visitan mucho Cuba, que ya conocen bien cómo es toda esta mecánica, y desde que llegan cambian su dinero en pesos nacionales. Porque con los pesos nacionales puedes ir al mercado, puedes ir a donde consumen los cubanos, que por supuesto sale mucho más barato. Mucho más económico. Sí, mucho más económico. De hecho, eso es lo que estamos tratando, de que con estos paquetes los extranjeros que viajen allá puedan rentar en casas y puedan consumir la comida que come el cubano, ir al mercado y comprar la comida que compra el cubano y la que come el cubano. Claro, claro. Y pues ahora sí que experimentar cómo es la vida, cómo realmente la vive un cubano en Cuba. Claro, se daba el caso de que muchos extranjeros se acogían a un paquete turístico, estaban en el Hotel Riviera, estaban en el Hotel Habana Libre, lo llevaban a Varadero y pasaban 5, 6, 7 días felices, pero al final decían, estuve todo el tiempo en un ómnibus con puros extranjeros y no pude en realidad. Claro, conocí un hotel muy bonito, pero no tengo la menor idea de lo que es Cuba, sí. De cómo viven los cubanos. Estuve en una buena playa, estuve en un buen cabaret, pero no fui nunca a casa de un cubano porque estaban en paquetes viajando de aquí para allá. Entonces lo que tratamos es eso, de que los paquetes sean con los cubanos, en casa de cubanos, comiendo en paladares cubanas, comprando en los mercados cubanos. De eso se trata. Excelente. Pues muchísimas gracias, Eduardo Araujo, profesor Eduardo Araujo, experto en la historia y la cultura cubana, radicado aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. ¿Desde hace cuánto tiempo, Eduardo? Aquí en México estoy desde el año 2005. 2005. Llevo 7 años y en Chiapas tengo 4 años ya. Claro. Ya tengo 4 años aquí en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. ¿Y llegaste para quedarte aquí o sí, es temporal tu estancia? Creo que ya llegué para quedarme, ya después de 7 años ya, aunque bueno, de hecho también
muchas veces extraño mi país, trato de viajar la mayor cantidad de veces para allá, porque allá tengo hijos, tengo nietos, pero bueno, ya estoy aquí ubicado y me encuentro aquí bien, me encuentro feliz aquí, me estoy desempeñando bien. Excelente. Y pues felicidades por tu labor de promover la cultura cubana de una forma, pues ahora sí que verdaderamente cultural, ¿sí? Y pues mostrando la realidad de lo que es a través de www.mexicatours, este tour operador que siempre nos ha apoyado aquí en todos los proyectos periodísticos independientes que tenemos como Garrobo TV, San Cris TV y el programa Quioscopio, que por cierto yo quiero invitar a las personas que a partir de este sábado siguiente, sábado 27 de octubre, pues bueno, habrá dos eventos importantes. Vamos a estar también con Quioscopio, este proyecto de este programa de arte y cultura, a Quioscopio, arte y cultura en las redes sociales, estará ya al aire a través del sistema chiapaneco de radio y televisión en FM a través de 101.5 y pues bueno, estaremos a partir de las 13 horas, de 13 a 14 horas, todos los sábados a partir de este 27 de octubre del 2012 y también el 27 de octubre se inaugura por parte del grupo de operadora Mexicatours el Hotel Ashcan, que está ubicado en la calle Álvaro Obregón número 2. Se inaugura el hotel y se inaugura también la Galería de Arte Poesis, donde estarán varios artistas invitados mostrando ahí sus obras, la primera exposición colectiva de esta galería. Pues Eduardo, muchísimas gracias, ha sido como siempre un honor tenerte por aquí en el estudio, en el video estudio de San Cris TV y Garrobo TV. ¿Algo más que quieras compartirnos? Darte las gracias, disculpen, en lo particular, y darle las gracias al programa por darme la posibilidad de transmitir toda esta experiencia, todas estas ideas, todos estos conocimientos acerca de la cultura de Cuba y bueno, de esta forma promover e invitar a todas aquellas personas que tengan algún interés a que visiten el sitio este de Mexicatours para que tengan información y puedan desarrollar, puedan materializar la idea de visitar esta fabulosa isla del Caribe que es Cuba. Claro. Oye, por último, no puedo dejar de hacerte esta pregunta, Eduardo. Tenemos de fondo aquí al Capitolio, el Capitolio de La Habana. Cuéntame un poquito acerca de la historia de este lugar. Bueno, de hecho te decía que no todo lo que hicieron los norteamericanos en Cuba fue malo, ya te había hablado de eso. Una de las cosas buenas que hizo el gobierno norteamericano fue precisamente la construcción del Capitolio. El Capitolio es una construcción que por supuesto data de antes del triunfo de la revolución. En estos momentos funciona un museo de ciencias naturales, un museo muy bello, un museo donde se pueden apreciar muchos elementos, precisamente de ahí el nombre de las ciencias naturales de nuestro país y del mundo completo. Es una arquitectura muy bella, de hecho es una réplica del Capitolio en Estados Unidos. Claro. Pues muy interesante, hay que viajar para conocer todos estos impresionantes y lugares tan bonitos y con tanta historia que tiene Cuba. Esto es La Habana Vieja, ¿verdad? En La Habana Vieja. De hecho, al lado del Hotel Capitolio se encuentra en estos momentos el Hotel Nacional, el Teatro Nacional, disculpa, se encuentra el Hotel Inglaterra, que son hoteles que tienen una estructura bastante parecida a la del Capitolio. Excelente, muy bien. Pues muchísimas gracias, profesor Eduardo Araujo. Bien, pues yo soy Gamey García y pues bueno, doy por terminada esta cápsula acerca de la historia y la cultura cubana a través de www.sancristv.com. Por último, volvemos a recomendar que visiten el sitio web www.mexicatours.com. También yo quiero comentar, aquí tengo un flyer que nos hizo favor de entregarnos nuestra amiga Margarita Cerratos, lo pongo un poquito en la pantalla, que es acerca de esta obra
que se llama Tango, Forever Tango, de Luis Bravo, desde Broadway en su gira mundial 2012. Pueden adquirir boletos para poder presenciar esta obra, que se presentará el jueves 25 de octubre en el Teatro de la Ciudad Hermanos Domínguez. Pues hay funciones a las 7 y a las 9. Estén pendientes. También nuestra amiga Margarita nos prometió que iba a dar unas cortesías para los seguidores de en Facebook de San Cris TV. ¿Sí? Así que estén pendientes. De un momento a otro vamos a poner un anuncio con alguna pregunta o de alguna forma en la que vamos a regalar los boletos cortesía de nuestra amiga Margarita Cerratos. Bien, pues yo me despido. Yo soy Gamey García. Los dejo con la imagen de esta obra Forever Tango, que se presenta, como ya les menciono, aquí en San Cristóbal de las Casas, jueves 25 de octubre. Y pues bien, pueden readquirir los boletos, repito, www.superboletos.com. Estén pendientes en Facebook. La página de Facebook de San Cris TV es facebook.com/San Cris TV. Yo soy Gamey García, me despido por el día de hoy y estén pendientes de más arte y cultura en las redes sociales a través de sancristv.com. Muchas gracias.